Estoy aprendiendo. Gracias y paz a todos. Amén. Saludos de la ciudad de East Brunswick y saludos en el nombre de mi esposa que está enferma hoy, pero gracias a Dios está viva, ¿no? Amén. Y mis hijos, mi hijo Danilo y mi hija Sara, que espero que estén con nosotros la próxima vez que nos encontremos. Le doy muchas gracias al pastor Renato y al pastor Williams de la iglesia en español y el liderazgo que se reunió conmigo unas cuantas semanas atrás para equiparme y educarme de su iglesia. Y le doy gracias a Ni, no sé dónde está, salió. Él fue estudiante, como dijo el pastor, fue estudiante mío en un curso de teología urbana, y en ese curso yo enseñé unas cuantas cosas, pero el Espíritu Santo fue que dio la mayor enseñanza. Y ese curso también hubo muchos avances entre los estudiantes, y interesantemente me sentí como Pedro cuando se encontró con Cornelio. Y esa experiencia de enseñanza fue bien humillante para mí. Le doy gracias a Dios por esa experiencia. Y por lo tanto, Ni recomendó que yo comparta con ustedes hoy, y le doy gracias a Dios por eso. El mensaje de hoy se trata de ese encuentro entre Pedro y Cornelio. Y nos vamos a concentrar en el capítulo 10 y 11 del libro de Hechos. Creo que alguien me va a ayudar a leer, pero es parte de esta serie, como dijo el pastor, Más allá de las paredes. El mensaje de hoy es: amplíe las paredes de su territorio. Espero que esté hablando en español, y quién sabe si en algún momento el Señor me toca para poder hablar un poco en portugués, ¿no? Amén. Pero vamos a eso. Atos 10, Hechos, Atos 10. Del versículo 1 al 8. Já encontraram? Digam amém. Amém. Não encontraram? Digam socorro. Ajuda-nos, Senhor. Atos, né? 10, de 1 a 8. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse, quase à hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Eu disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Essa é a palavra do Senhor. Amén. Amén. Bajemos nuestras cabezas. Señor, gracias por su palabra que da vida y que cambia vidas. Exhaló su palabra a sus siervos humildes. Lo hizo útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lo hizo de modo que seamos perfectos por medio de ella, y así estar enteramente preparados para toda buena obra. Gracias por la oportunidad de compartir su verdad. Le pido que me use de una manera significativa, que hoy sea sobre usted y su verdad y nada más. Que su gente oiga a usted y solo a usted. Ahora deje que su palabra sea recibida
internalizada y aplicada por su gente que está en la distancia de audición. Luego, deje que su palabra sea compartida y recibida por otros en la comunidad. Deje que aquellos que ha traído a usted se unan a nuestra familia de fe para avanzar su reino, para su gloria y honra. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. A mí me encanta leer y aprender más de la palabra de Dios. Me gusta estudiarla y he estudiado muchos años. Y me gusta también enseñar la palabra de Dios. Me da mucha alegría compartir la palabra de Dios. Y hoy hablamos del libro de Hechos, el capítulo 10. Y quiero tomar un tiempo para hablar brevemente sobre la ciudad de Cesarea. Y es la ciudad a veces se llama la Cesarea Palestina o Marítima para distinguirla entre Cesarea de Filipo. No es el mismo lugar. De hecho, es una ciudad portuaria y administrativa de Palestina antigua y está sobre la costa mediterránea, al suroeste de Nazaret y entre Haifa y Tel Aviv de Israel actual. Y sirvió de una base de la marina herodiana. Y Herodes, el rey de Judea, reconstruyó y amplió la ciudad justo antes de Cristo nacer. Y lo nombró Cesarea a nombre del patrón, que era el César Augusto. Y lo hizo la capital de la provincia romana de Judea en el año 6 después de haber nacido Cristo. Y fue un centro importante del cristianismo antiguo. Y por eso que oyen en el libro de Hechos, habla sobre la ciudad con relación con Pedro, con Felipe y Pablo también. De hecho, Pablo estuvo en Cesarea antes de ir a Roma para su juicio. Y sabemos más de la ciudad de Cesarea. Y en esa ciudad vivía Cornelio. Y la verdad es que Cornelio es como mucha gente en la ciudad de Newark y en el pueblo y la comunidad de Ironbound. Y vamos a aprender y conocer un poco de Cornelio. Cornelio sirvió en los militares y él como centurión tenía un papel de prestigio. No era cualquier soldado, era un líder dentro del ejército. Y era devoto y piadoso, dice la palabra. Y por lo tanto dio limosnas y oraba a Dios. Pero algo importante, no era judío. No era judío y aún así daba limosnas y oraba. Interesante, ¿no? ¿Y por qué sabemos que no era judío? Porque cuando vayan al capítulo 11, versículo 3, cuando Pedro fue y subió a Jerusalén, los judíos le dijeron, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste allí? O sea que él era un hombre conocido, era un líder del ejército, conocido por la gente, y los judíos sabían que él no era de la gente de Dios. Y hay gente que puede saber del verdadero Dios, pueden tender a la mano a Dios con religiosidad. Hay personas religiosas. Yo puedo ser una persona que conoce a los judíos o que conoce a los cristianos y conoce un poco de lo que hacen los cristianos o los judíos en ese caso y se copian y hacen algunas y lo ven como ritos, lo ven como cosas que hacer y no significa que son salvos. Simplemente por ser religioso no significa que son hijos de Dios. Aún así, Cornelio recibe una visión de Dios. Una persona que no es judía, que no es hijo de Dios,
como nosotros lo entendemos, Dios le dio una visión. Y Dios se revela y revela sus propósitos a cualquier persona que Él decide. Él escoge cualquier persona que le dé la gana. Nosotros los cristianos a veces decimos, Dios solamente habla con nosotros, pero Dios tiene sus maneras y Él tiene sus propósitos por el cual Él habla con personas que no son de su gente, de su pueblo. Y Él revela su conocimiento a esa persona. Le llamó Cornelio para que sepa que lo conoce. Tú no me conoces, pero yo, Cornelio, te conozco. Y la persona no podrá entender la intención de Dios. Él no se despertó ese día pensando que Dios le iba a hablar, pero escuchó al oír la voz de Dios. ¿Y cómo respondió? Con miedo y hasta terror, pero todavía reconoció la voz de Dios y dijo, ¿qué es, Señor? Hasta los espíritus malignos reconocen la voz de Dios. Y sin embargo, hay algunos de nosotros que cuando la presencia de Dios llega a nosotros, no nos damos cuenta. No oímos la voz de Dios. Y hasta los espíritus malignos. Y el mismo Cornelio escuchó la voz de Dios. Y el pueblo de Dios participa, y Dios registra las acciones de todas sus criaturas. Los que son de la gente del pueblo de Dios y los que no sean del pueblo de Dios. Todo bueno viene de Dios, amén. Y si hacen cosas buenas, Dios ve que las buenas cosas que hacen. Y Él recibe todos los actos buenos y utiliza esos actos para conectarse con esas personas que todavía no lo conocen. Dios instruirá a la gente para llevar a cabo sus planes. Cornelio no conocía totalmente a Dios, pero cuando escuchó su voz, él dijo, sí, voy a hacer caso, voy a hacer lo que me diga, porque me has pedido que lo haga. Y él hasta puede actuar en esas instrucciones de Dios e involucrar a otros en esa tarea. E identifica individuos devotos en su medio. Hay personas que, aún los que no conocen a Dios, están rodeados de personas que son de Dios. Y ellos pueden percibir que ustedes están ahí al lado de ellos. Y Cornelio los conectó y los involucró. Pero no se preocupen, porque Dios también le da visiones a su gente, a su pueblo. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios participa en disciplinas espirituales como la oración. Mientras los hombres llegaban de Cesarea a donde estaba en Jopa, Pedro fue a orar. Y en ese momento Dios llegó con una visión. Y Él se revela y revela sus propósitos a su gente a través de esa visión. Y en este caso a Pedro. Y dice la palabra que Pedro estaba hambriento, tenía hambre. Y esa debilidad física fue una entrada para él buscar de Dios, como Cristo mismo buscó de Dios mientras Satanás lo trató de intentar. Y sabemos que esa visión puede que no sea directa o fácil de entender. Pedro no entendió completamente la visión que Dios le había dado. Él no la entendió. Pero Dios hasta le habló. Dios a veces que no entiende, pero Dios tiene un propósito. ¿Qué Él hace? Él hasta le habla. Busca a alguien que le hable. De cualquier manera vas a recibir esa visión y ese entendimiento
de la visión de Dios. Pero hay veces que nosotros podemos resistir el llamado de Dios en nuestras vidas. Cuando la voz de Dios le dijo, haga, ¿qué dijo Pedro? No. ¿Por qué? Porque él estaba tan conectados con sus creencias religiosas, que él no quería hacerle caso al mismo Dios. Él pretende saber más de Dios que el mismo Dios. Le dice, no, Dios, yo sé qué hacer, no le voy a hacer caso, porque ya yo sé toda la verdad. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros creemos que somos justos debido a nuestras acciones, Dios nos reprende. Dios nos corrige como lo hizo con Pedro. ¿Y qué pasa? La visión se fue. Dios cerró las líneas de comunicación con Pedro. ¿Tú quieres hacer las cosas a tu manera? Hazla. Hazla sola. Ya te cierro la puerta. No vas a entender más. Pero todavía vas a tener que hacer lo que te diga. Y ese número 3 es importante en entender el movimiento de Dios. Pedro negó a Dios, a Jesús, ¿cuántas veces? 3. Pablo pidió a Jesús que le quite su espina, ¿cuántas veces? 3. Jesús permitió que Pedro declare su amor a Jesús, ¿cuántas veces? 3. Importantísimo ese número 3. Porque Dios quiere involucrar a su gente en la realización de su visión. Y así lo hizo con Pedro. Y esa visión de Dios puede ser desconcertante. Puede darnos miedo. Puede ser que no nos guste qué es lo que Dios nos está pidiendo. Dios quiere que vaya a la izquierda. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a la derecha. Él quiere que vaya a la derecha. ¿Dónde terminamos? A la izquierda. Pero ¿qué pasa? Esto tal vez hasta no deje de hacernos cuestionar, preguntarle a Dios. Está bien, Dios no se molesta cuando ustedes cuestionen. ¿Recuerdan la gran comisión? En la gran comisión Dios le dio a la comisión a los que estaban regocijándose y los que dudaban. Y todos recibieron la comisión. Que hay veces que dudamos. ¿Verdad? Habló antes de dudas, que no hay preguntas que tenemos y está bien. Pero Dios siempre da confirmación. Dios confirma la visión y eso resulta en una apertura y obediencia. Cuando uno sabe que es de Dios, ahí es cuando nos damos cuenta y queremos hacer. ¿Qué son las implicaciones para la iglesia CCP? Bueno, Newark es mucho como Cesarea. Es una ciudad grande, es el centro administrativo del condado, es una ciudad portuaria, es un centro de transporte, hasta al lado del río, ¿no? Del mar. Y muchas gentes en este pueblo son Cornelios. Muchos son Cornelios. Y en esta comunidad lo van a encontrar. Y son entre ellos, esos Cornelios, que han sido llamados por Dios para ustedes alcanzar. Dios le ha hablado a los Cornelios del pueblo de Newark y de Ironbound. Y ahora están listos para ustedes alcanzarlos. Y Dios le dio visiones a esos Cornelios. Y en esta comunidad ha hecho lo mismo. Tal vez esas personas no sean creyentes o ahora actualmente no crean en Dios, pero ellos todavía reconocen que hay buenas obras y Dios le ha revelado visiones a esas personas. Ellos tal vez no entiendan esas visiones porque no están conectados directamente con el Espíritu Santo, pero Dios le está abriendo la mente y los corazones. Y ¿y cómo van a responder?
obviamente con miedo y terror, porque al oír a Dios, cuando no han recibido a Dios, Dios se va a hablar y ni lo van a ver y van a tener miedo. Pero todavía reconoce sus obras. Y Dios les comisionará a ellos también. Y ellos actuarán como el llamado al llamado de Dios. Y Dios le va a dar visiones a ustedes. No sé a quiénes le va a dar la visión, pero Dios compartirá su visión con aquellos que Él elige. Y debemos orar continuamente para oír de Dios. Y no debemos usar tareas como una excusa para no orar. Tenemos trabajos, tenemos mucho que hacer, pero no dejemos de buscar de Dios, de oír la voz de Dios. Y no espere entender fácilmente las visiones de Dios, porque Dios no le va a dar toda la información en ese momento, tal vez en unos años. Entiendan, pero si Dios no le quiere decir todo, entiendan que Él le va a guiar en ese momento. No rechacen, porque puede por creencias o ideas equivocadas. No sean religiosos, no se conecten con la cultura tanto, lo social, lo emocional. Todo tiene que venir de Dios, de la creencia en Dios, de su conocimiento en Dios. Permite el Señor que los reprenda y que le corrige cuando hagan las cosas malas. Acepten que Dios, la disciplina de Dios para ustedes mejorar y aclamar y buscar de Dios más. Y no sean farisaicos. Su justicia no viene de sus acciones. Viene mediante la fe en Cristo. Ahí es la sangre de Cristo. Es por donde llega la justicia. Porque Dios va a implicarle en la realización de su visión. Puede ser que todavía tenga preguntas acerca de esa visión, pero esté abierta a las maneras que Dios pone en marcha su visión. Puede seguir tratando de entender la visión, sea abierta, sea obediente y reciba y busca confirmación de Dios para poder seguir en sus caminos. Ahora le digo, termino con esto. Trabaje con Dios para ampliar su territorio. Dios está preparando a la iglesia CCP para una gran acción. Ya amplió la iglesia para incluir diversas personas. Al principio era una congregación en portugués, de Portugal, de Brasil, pero después llegaron los hablantes en inglés, muchos eran los hijos de ustedes también, y luego hablantes en español. Él puede estar llamando a la iglesia CCP a ampliar las paredes o sus muros para abarcar todo el Ironbound. He oído a los pastores Renato y Williams en la congregación en español hablar sobre estos asuntos. Lo he estado viendo en YouTube. Dios lo está usando para hacerle las preguntas difíciles, para agitarles, para abrirles el camino, para prepararles para una acción que ya viene. Y ahora le pregunto, ¿quién ya ha oído este llamado a ampliar su territorio? ¿Quién ya ha dicho que sí? ¿Quién está listo para decir sí hoy? ¿Quién está todavía indeciso y quiere oración? Dios quiere incluirles en su visión para Ironbound. Y en estas próximas semanas vamos a seguir hablando cómo es que podemos hacerlo. Mientras tanto, participemos en la Santa Cena. Dios les bendiga. Amén. Obrigado, pastor.